¿Qué tan desesperado debe estar un ejército para lanzar drones contra sus propios soldados? Lo que Rusia está haciendo en Limán no es una estrategia militar, es una carnicería digital. Y lo peor, apenas está comenzando. Hoy llegan noticias importantes desde la dirección de Limán. Aquí, los comandantes rusos han recurrido nuevamente a una de sus tácticas favoritas y más brutales: el uso de tropas de barrera con drones para continuar la ofensiva, incluso después de que la moral de sus soldados se había derrumbado. No se trata solo de una estrategia militar, sino de una medida desesperada, diseñada para infundir terror en sus propias filas y asegurar la obediencia mediante la amenaza constante de muerte desde la retaguardia. Los comandantes rusos, enfrentando crecientes bajas y una creciente resistencia ucraniana, han optado por sacrificar a sus propios soldados en una espiral de violencia autoinfligida que revela el deterioro del mando y la disciplina interna del ejército ruso. Lo hacen para infundir miedo y sumisión en sus tropas, en preparación para un nuevo intento de avanzar hacia Limán, una operación que podría convertirse en una de las ofensivas más brutales de toda la guerra. Limán no es solo una ciudad más en el mapa, es un nodo logístico vital, una bisagra estratégica que conecta rutas clave hacia el corazón del Donbass ocupado. Su caída significaría abrir un corredor hacia bastiones ucranianos cruciales en el norte de Donetsk, y por ello, el Kremlin parece dispuesto a pagar cualquier precio humano. El objetivo estratégico de Rusia es romper las líneas ucranianas a lo largo del río Zerevets, tomar el control del área entre los ríos Zerevets y Oskil, y avanzar hacia varias líneas de comunicación terrestre ucranianas. Si logran establecer un control firme en esta zona, las fuerzas rusas estarían en posición de presionar hacia el sur y capturar Limán, que actúa como una puerta de entrada directa a las ciudades fuertemente fortificadas en manos de Ucrania: Sloviansk, Kramatorsk y Siversk, centros neurálgicos en la defensa del Donbass y símbolos de la resistencia ucraniana. Tal maniobra también complementaría otra ofensiva planificada desde el sur, en dirección a Kostiantynivka, con el objetivo de pinzar desde dos flancos el norte del Oblast de Donetsk. Moscú parece decidido a asegurar toda esta región antes de que las condiciones internacionales y sus propios recursos le obliguen a aceptar una negociación o cese de hostilidades. El mando ruso, a pesar de sus fracasos recientes, sigue apostando por una ofensiva masiva, multidireccional, que busca colapsar simultáneamente múltiples puntos del frente y desbordar la capacidad de respuesta ucraniana. Sin embargo, la realidad del terreno ha frustrado esas ambiciones. Los rusos se han topado con un cuello de botella significativo en Torske. El río Zerevets se ensancha considerablemente en esta zona debido a la presencia de embalses cercanos, creando pasajes naturales estrechos que canalizan a las fuerzas rusas hacia zonas letales. Son corredores de la muerte, donde el avance se convierte en una trampa. Los defensores ucranianos, que conocen cada curva y cada flanco del terreno, han convertido estos puntos críticos en auténticas emboscadas, utilizando drones de ataque, tanques y artillería para golpear con precisión quirúrgica cuando el enemigo queda expuesto. Mientras tanto, desde el sur, el denso bosque de Rebranske se ha convertido en un bastión natural para la resistencia ucraniana. Durante meses, las unidades ucranianas han utilizado este entorno a su favor, estableciendo posiciones ocultas desde las cuales operan drones y lanzan ataques de artillería con devastadora eficacia. Cada intento ruso por avanzar a través de esa zona se ha traducido en bajas masivas incluso antes de que sus tropas puedan organizar una línea de combate coherente. Es un infierno verde, silencioso pero letal. Para intentar romper este estancamiento, los rusos han recurrido a tácticas de infiltración a lo largo de la orilla oriental del río. Pequeños grupos de infantería intentan avanzar en oleadas hacia Torske desde el norte y reforzar el puente ruso en Ivankivka. Pero estos movimientos, lejos de ser audaces, han resultado en auténticas masacres. Los drones ucranianos, vigilando cada palmo del terreno, han registrado oleadas completas de infantería rusa siendo aniquiladas en segundos por ataques. El suelo, cubierto de cuerpos, se ha convertido en una siniestra advertencia para los que siguen. A pesar de estas pérdidas, la ofensiva no se detiene. Recientemente, la 63ª Brigada de Ucrania interceptó comunicaciones entre unidades rusas cerca de Limán que revelaron una nueva y aún más inquietante dimensión de estas tácticas. Las grabaciones confirmaron que los comandantes rusos están utilizando tropas de barrera no solo para reforzar la línea de combate, sino para evitar que sus propios soldados se retiren. Según el mensaje interceptado, si las tropas de asalto rusas, formadas en su mayoría por soldados recién movilizados, sin entrenamiento adecuado y con escasa moral, se retiran o dudan, sus propios compañeros tienen la orden de atacarlos con drones desde la retaguardia.
Esto no es solo una estrategia extrema, es una mutación brutal del concepto soviético de tropas de barrera. Ya no se trata de colocar soldados en la retaguardia para disparar a los desertores. Ahora, el ejército ruso ha tecnificado esa amenaza, armando drones para que actúen como verdugos invisibles. Es una táctica de terror interno que revela el nivel de desesperación del alto mando ruso y su absoluta indiferencia hacia el bienestar de sus propios soldados. El resultado ha sido dantesco. Soldados rusos, atrapados entre el fuego enemigo al frente y la amenaza de ejecución desde atrás, no tienen otra opción que avanzar por miedo, no por convicción. Cualquier resistencia es sofocada con violencia, y la obediencia se obtiene a través del terror. Se ha ganado apenas un mínimo terreno, pero al precio de cientos, quizás miles de vidas. Y sin embargo, para el Kremlin, cualquier avance, aunque sea sobre un campo de cadáveres, es presentado como un logro estratégico. En resumen, lo que está ocurriendo en Liman y Borova es un microcosmos del enfoque ruso en esta guerra. Ofensivas de desgaste humano, brutalidad institucionalizada y un desprecio absoluto por la vida de sus propias tropas. A pesar de que nuevas unidades siguen llegando y se concentran fuerzas en la región, las pérdidas son tan elevadas que el propio plan ofensivo ruso para el verano podría verse comprometido. Están agotando sus reservas humanas, y cada ataque fallido debilita su capacidad de lograr una ruptura real más adelante. La batalla por Liman no es solo una lucha por el control territorial. Es una muestra de cómo la guerra ha degenerado en un conflicto donde el horror táctico y la deshumanización se han vuelto norma. Rusia está dispuesta a pagar cualquier precio para mantener la ilusión de progreso. Pero cada paso que da, lo hace sobre sangre, ruinas, y un ejército que empieza a desangrarse desde adentro. Detrás de cada metro ganado hay decenas de cuerpos sin nombre, reclutas arrojados al frente sin preparación, utilizados como carne de cañón en un sistema que prioriza la obediencia ciega sobre la estrategia militar real. Las decisiones ya no se toman con base en lógica operativa, sino en una obsesión enfermiza por demostrar avances, sin importar el costo humano. Lo que alguna vez fue una operación militar, hoy se asemeja más a un ritual de sacrificio masivo, donde los soldados rusos son víctimas tanto del enemigo como de sus propios superiores. Los drones, que en otras guerras representan tecnología y precisión, aquí se han convertido en instrumentos de castigo, vigilancia y ejecución. Son ojos y cuchillas al servicio del miedo. Ya no vuelan solo hacia las trincheras enemigas, también vigilan la espalda de cada soldado ruso, listos para eliminar a quien dude, a quien retroceda, a quien simplemente tenga miedo. En este teatro de horror, Liman se transforma en un símbolo, no del avance militar, sino del colapso moral. Cada ataque ruso parece gritar desesperación. Cada oleada es menos una maniobra y más una condena. Y mientras el Kremlin celebra mínimos avances, lo que queda atrás son campos saturados de cadáveres, familias destrozadas y una fuerza militar que se quiebra lentamente, no solo por las bajas, sino por la pérdida total de propósito. Porque al final, ningún mapa puede ocultar una verdad cada vez más evidente. Lo que está en juego ya no es solo territorio, sino el alma misma de un ejército que, en su afán por avanzar, ha olvidado por completo lo que significa luchar con honor. Y así, mientras los drones zumban en el cielo y los cuerpos caen en el barro, Liman se convierte en algo más que un punto en el mapa. Es el espejo roto de una guerra sin alma, donde cada victoria rusa se mide en cadáveres y cada orden del alto mando es una sentencia de muerte. Allí no hay gloria, no hay liberación, no hay estrategia maestra. Solo hay repetición, desgaste y desesperación disfrazada de ofensiva. Las trincheras ya no son líneas de combate, son tumbas abiertas. Las órdenes no buscan ganar la guerra, buscan evitar perderla hoy. Y los soldados, esos jóvenes arrancados de sus casas, ya no luchan por una patria o una causa, sino por sobrevivir a un sistema que los ve como piezas desechables en un tablero manchado de sangre. Rusia puede seguir enviando hombres, puede seguir lanzando ofensivas, puede seguir fingiendo que avanza, pero lo que realmente está ocurriendo es un colapso desde adentro. Porque ningún imperio puede sostenerse eternamente sobre la sangre de sus propios hijos. Cada cuerpo abandonado en el lodo, cada grito silenciado por la explosión de un dron, cada madre que ya no recibe respuesta, es una grieta más en los cimientos de ese castillo de hierro oxidado que el Kremlin intenta mantener de pie. Y mientras el mundo observa, una pregunta queda flotando en el aire, cada vez más difícil de ignorar. ¿Cuánto más puede resistir un ejército que ha perdido el miedo al enemigo, pero vive aterrorizado por su propia sombra? Porque cuando un ejército se convierte en su propio verdugo, ya no está peleando una guerra, está escribiendo su epitafio.